Apéndice primero. Pardo, acciones después de la muerte. Diversas traducciones han permitido conocer en estos últimos tiempos en Occidente textos lamaicos concernientes a las experiencias de ultratumba y las posibilidades que se ofrecen entonces al yo. Son textos que presentan un gran interés, pues en Occidente no existe ninguna idea de esas perspectivas, sobre todo por causa de la religión que ha predominado aquí. Además, merecen ser examinadas aquí, pues se trata, tal como han reconocido los propios traductores, de enseñanzas más o menos tántricas. Aunque la visión del mundo que está en la base de esos textos sea sobre la Mahayánica, el espíritu de las enseñanzas ahí contenidas es en efecto claramente tántrico. La acción interviene aquí en el momento mismo de la muerte y más allá de estas. Es una acción destinada a dejar en suspenso el juego kármico de las causas y los efectos para realizar finalmente lo incondicionado. Hace ya mucho tiempo que la tradición hindú, tanto brahmanista como budista, había considerado además el caso del Jivan Mukta, el que se libera de los lazos de la existencia estando vivo, y también el del Videha Mukta, aquel que no alcanza plenamente la liberación más que cuando su espíritu se separa del cuerpo en el momento de la muerte o en un estado ulterior. Y como otras tradiciones, había subrayado la importancia que tiene para la ultratumba la forma y la disposición del espíritu con las que se enfrenta a la muerte, pero solo el tantrismo formularía una verdadera ciencia de la muerte propiamente dicha, dando un particular relieve al principio de la libertad de la gente para los destinos del más allá. Sin embargo, no puede aplicarse este principio a la gran masa de hombres para los que la muerte representa una crisis profunda. El cambio de estado que le corresponde se acompaña de una especie de desfallecimiento y mediante un encadenamiento casi mecánico y fatal de las causas y los efectos, siendo las causas todo lo que se ha realizado en una vida dada y que ha tenido incidencias profundas, llamado karma. Se fijará una nueva vida condicionada que no solo estará ligada a la anterior por alguna continuidad de la conciencia verdaderamente personal, como una llama enciende otra. Ha podido observarse que uno de los sentidos del pasú, hombre ordinario encadenado, es el de ser víctima sacrificial, animal de sacrificio. Ello nos remite a dos vías de ultratumba que cuenta la tradición hindú, el Pitri Yana. En esta, que es aquella que se ven obligados la mayoría de los hombres, la muerte tiene precisamente un efecto disolvente para la personalidad que se fundiría de nuevo en las fuerzas ancestrales de su raíz para nutrir nuevas vías como un animal sacrificado a los dioses. Entonces solo subsistiría el mecanismo kármico del que hemos hablado. Pero en lo que concierne a la vía de los dioses de Vayana, esta doctrina no da en general mucha importancia a la libertad de la gente. Concibe los diferentes cambios de estado finalmente hasta la gran liberación, según un modo casi automático, como efectos puros, una fuerza y un conocimiento precedentes. Los textos de los que vamos a hablar conciben, por el contrario, un nivel más alto de indeterminación y de libertad, así como la posibilidad de dirigir los procesos extraterrestres en la misma manera que se conduce un caballo por la brida en el paso estrecho y peligroso del bardo. Bardo es la palabra que designa el más allá. Pueden detenerse los determinismos kármicos, incluso aquellos que habían conducido al más profundo de los infiernos. Puede llegarse a la gran liberación, o al menos puede provocarse un destino mejor. Pero repitamos que esas posibilidades no se le ofrecen a todo el mundo. Eso supone que en la vida ya se ha recorrido un fragmento de la vía. De manera general se ha buscado ya lo incondicionado sin llegar al final,
pero habiendo desplazado en cierta medida el centro desde uno mismo hacia la existencia samsárica pura. Así los textos ponen siempre el acento en la gran importancia que tiene el haber experimentado. En el caso de estas personas, también la muerte se presenta más o menos con los rasgos que tiene para los pasú. Interviene en un momento dado bajo la acción de causas extrañas. Las enseñanzas orales tienden a hacerse de manera que esto no represente una interrupción y que por el contrario se pueda sacar partido de los estados in extremis o póstumos en los sentidos de los fines ya perseguidos durante la vida. El conocimiento claro y objetivo de estos estados forma el punto de partida. Son indicados con la precisión de un Baedeker. Woodruff dijo exactamente: una guía del viajero para los otros mundos, pues al mismo tiempo que una descripción de esos estados que debe permitir la orientación, se suministra sus sentidos y se indica las actitudes que hay que adoptar en cada uno de ellos. Tal es el contenido del Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, al que se le ha comparado con el libro egipcio de los muertos y con algunos tratados medievales como por ejemplo el Ars Moriendi. Pertenece a la categoría de los temas o revelaciones secretas y tiene por tanto un carácter de tratado iniciático. Según la tradición, habría sido redactado en su forma original por el taumaturgo Padmasambhava, enviado al Tíbet en el siglo VIII. Él lo mantuvo oculto, pero luego sus discípulos lo dieron a conocer. En cierto sentido, tiene un carácter de viático. Es leído por los lamas, aquellos que están a punto de morir, para prepararles con respecto a lo que va a suceder. No está del todo excluido que se mantenga un contacto, es decir, la posibilidad del maestro de sostener el alma mágicamente tras la desaparición del cuerpo, para infundirle un poder de memoria y de conocimiento, lo que supone evidentemente la presencia de un gurú de un rango verdaderamente superior. Pero el conjunto pertenece a un cuadro esencialmente iniciático. Además, una antigua enseñanza griega decía también que aquel que no ha sido iniciado y queda así totalmente lejos de su cumplimiento está sumergido en el fango tanto en esta vida como con mayor razón en la otra. Encontramos igualmente la importante idea de las iniciaciones dobles, la de aquí abajo, que son preparaciones para las de ahí arriba, en cuanto que las segundas pueden corresponder a las experiencias vividas en el bardo, de la que hablan los textos tántricos tibetanos. Sin querer tratar el problema general de ultratumba, hay que retomar aquí a lo que ya hemos dicho sobre el capricho reencarnacionista, sobre todo desde el punto de vista budista, y el Mahayana es una forma de budismo. El hombre, en tanto que individuo, no forma una verdadera unidad, es un agregado de estados de conciencia y elementos. Lo que bajo forma de vida preexiste generalmente antes del nacimiento y continúa tras la muerte no es un yo, sino la fuerza central que ha provocado ese agregado y que después de que éste se ha disuelto con la muerte, determinará de nuevo según las causas inmanentes despertadas en la existencia precedente o que no hayan sido agotadas en ella. Podría decirse que esta fuerza es el yo samsárico, si no fuera porque son términos casi contradictorios. A este respecto, el budismo utiliza la palabra samtana, que quiere decir corriente, flujo, encadenamiento de estados. No se trata del principio trascendente sivaico, pues aquí ha sido casi sumergido por la sati en tanto que deseo, fuerza ciega e irracional, sedienta de vida y extravertida, y no se trata del yo individual al que el hombre puede referirse, pues éste no concierne más que a una sección o una parte de ese flujo condicionada por la unidad con
emergente de un agregado dado. Por tanto, el agregado se disuelve con la muerte. El ser uno engendra seres diversos, nutre seres diversos, conciencias variadas que seguirán cada una su propia ley. Permanece la forma central agregadora, con ella se relaciona el Antarabhava de que hemos hablado, capaz de volver a tener descendencia, de manifestarse de nuevo a tal o cual plano de la existencia condicionada y no forzosamente en el plano humano o terrestre. En el caso de las personas que se han entregado a disciplinas iniciáticas o a las que circunstancias muy particulares han conducido a aperturas análogas, las cosas son diferentes, pues en ellas la fuerza samsárica que hemos llamado no es la única que actúa y sobrevive. También está presente un verdadero yo bajo las especies de principio extrasamsárico que guarda su forma propia, aunque separada de todos los elementos físicos y sutiles que están exclusivamente ligados a la condición humana. A ese yo le queda un margen de libertad, una indeterminación virtual por relación a las leyes kármicas. La palabra tibetana bardo se compone de bar, que quiere decir entre y de dos, dos por lo que significa entre dos. Por eso se ha traducido generalmente como estado intermedio, en el sentido de estado colocado entre una vida y otra, pero el sentido principal nos parece más bien el de estado entre los dos, en el sentido precisamente de estado incierto, de estado todavía no determinado en una dirección única, cruce de caminos, alternativa igual alternativa. Los traductores de este texto han tenido que seguir en muchos puntos esta interpretación. La enseñanza oral se fundamenta, pues, sobre la indeterminación que los estados póstumos y el momento mismo de la muerte ofrecen a aquel que, habiendo seguido una disciplina espiritual durante la vida, evita y supera la crisis desfallecedora inherente al cambio de estado. Este puede guiar su propio destino, y si sus fuerzas no son suficientes para que realice enseguida la liberación suprema, se le indican los medios de evitar lo peor y elegir una manifestación nueva de sí mismo en el mundo condicionado. Los textos hablan sobre todo de tres bardo, tres planos e indeterminación correspondientes a otras tantas bifurcaciones o desvío y a lugares jerárquicamente ordenados: el Chikai bardo, el Chonjit bardo y el Sidpa bardo. Son tres niveles en cada uno de los cuales se encuentran puertas sucesivas. El que no lo logra en el nivel del primer bardo tiene posibilidades de rehacerse en el nivel del segundo. Si también en él fracasa en la prueba, tiene todavía la posibilidad de un tercer bardo que concierne a manifestaciones bajo formas más condicionadas. Pero es posible que en el nivel del tercer bardo la acción fracase también. Es el caso en el que residuos samsáricos guardan tal fuerza que neutralizan las iniciativas del principio yo. Entonces el proceso se desarrolla como en el caso de un pasú, de un ser ordinario. No puede hablarse de una verdadera continuidad. La muerte no ha despertado a un vivo. Solo la fuerza samsárica agregadora actúa según el mecanismo de las causas y los efectos del que hemos hablado bajo el signo del deseo, de la sed, de manera que engendra un nuevo fantasma de la vida individual. Podemos examinar ahora una tras otras las diversas posibilidades que ofrece la ultratumba. En el centro de toda enseñanza práctica encontramos la doctrina mahayánica, tántrica y vedántica de la identidad.
No hay diferencia entre el yo y el principio. El hombre en su esencia es el principio, pero no lo sabe. Es libre cuando, superando la ignorancia, realiza esta identidad reconociendo la ilusión metafísica de todo lo que presenta los rasgos de un otro, de otra realidad, ya sea natural, divina o demoníaca. Este conocimiento consume todo el lazo y destruye todo espectro del más allá. Siempre de nuevo, en cada fase el texto exhorta a aferrarse sólidamente a esta verdad. Ella es la clave de todo. Por otra parte, hay que aprender ante todo la técnica de la muerte, lo mismo que es engañosa la actitud de abandono tamásico que adoptamos todas las noches al acercarse el sueño, también lo es aquella mezcla de orgasmo, de angustia o de torpor que es la propia de la mayor parte de los hombres en el momento de abandonar este mundo. Una fe indomable unida a una serenidad suprema del espíritu es necesaria en el momento de la muerte. El espíritu no debe vacilar, no hay que dejar que el espíritu sea errante ni siquiera un instante. Es preciso cortar toda atadura, acallar todo odio. En el momento del cambio de estado tendrá importancia capital no servirse de imágenes religiosas, sino revocar lo que se ha realizado del más allá de la vida en la vida y atenerse firmemente a ese recuerdo, teniendo presentes al mismo tiempo en el espíritu las enseñanzas relativas a la fenomenología de ultratumba. Cualquiera que sean las prácticas religiosas que pueden haberse seguido, se dice, se producen en el momento de la muerte diversas ilusiones desviadoras. Haber adquirido la experiencia estando vivo es muy importante. Los que han conocido el principio de su conciencia y han tenido así experiencias adecuadas disponen de un gran poder ante las alternativas, bardo, ofrecidas en el momento de la muerte cuando surge la luz clara. Y aquí una fórmula que se pronuncia junto al lecho mortuorio, oh noble un tal, ha llegado para ti el tiempo de buscar la vía, tu aliento va a cesar. Tu maestro te ha puesto ya en presencia de la luz resplandeciente. Estás ahora cerca de experimentarla en su realidad, en el estado de bardo en donde todo es semejante al vacío y el cielo sin nubes, y donde el intelecto desnudo, sin tacha, es como un vacío transparente, sin circunferencia y sin centro. Debes de esta manera reconocerte a ti mismo residiendo en este estado. Yo mismo en este instante me coloco ante ti. Así pues, en ese momento, el más importante de toda la vida, es necesaria una presencia suprema de sí misma. La fenomenología de la muerte se transmite en estos términos. La luz, como los aspectos visibles de la realidad, está sumergida y el elemento grosero, el cuerpo, la sensación del cuerpo, está sumergido. Los pensamientos desaparecen. Lo sutil se trata aquí no de la forma sutil, sino de ciertos fenómenos sutiles que intervienen en el momento de la separación. Desaparece. Lo sutil desaparece. La desaparición de la luz sensible y del sentimiento del cuerpo se describe en los mismos términos que el paso a través de los elementos del que hablaba la antigua misteriosofía, en la que se la provocaba experimentalmente o se anticipaban las transformaciones que sobrevienen de manera natural con la muerte. La tierra se disuelve en el agua en el fuego en el aire en el éter. Se trata de estados inferiores en los que cae completamente la percepción de toda cosa material, donde desaparece el sentimiento del elemento grosero. Habrá también paralelamente una reabsorción de los sentidos. La conciencia de la vista se apagaría primero, después la del olfato, después la del gusto, después la del tacto y después la del oído. Los Upanishads enseñan que en este estado todas las facultades son absorbidas de nuevo en su raíz, en el manas,
y después en la fuerza vital, después de que la separación ha tenido lugar. Esta forma sutil y luminosa es el vehículo del espíritu de aquellos que estando vivos han participado del conocimiento durante los cambios de estados sucesivos. Además, es posible que este paso a través de los elementos no deje de tener relación con los chakras inferiores, es decir, que tenga una cierta relación con la disolución de la parte elemental del agregado humano. El aire corresponde al chakra del corazón y el espacio correspondido entre este y el chakra del éter puede ser considerado como aquel donde tiene lugar en la muerte la verdadera crisis de la conciencia individual, tal como diremos ahora. Los textos dan algunos signos particulares interiores y exteriores que anuncian el cambio de estado. El moribundo percibirá exteriormente una luz, primero blancuzca semejante a la claridad lunar y después rojiza. El comentario del texto observa que se trata aquí de las mismas impresiones que tuvieron en una especie de éxtasis ciertas personalidades europeas a punto de morir cuando pronunciaron palabras como estas: la luz o más luz, mehr Light, Gott, o la luz ha surgido, ignorando la verdadera naturaleza del fenómeno. Estas personas pueden haber creído entonces en una transfiguración cuando se trataba de cambios psicofísicos en la facultad de la vista provocados por el proceso de la muerte y que en el profano presentan un componente emotivo muy fuerte, tal como se dice en mecánica. Interiormente, por el contrario, uno se vería invadido por una especie de humo que oscurecería el espíritu. Ese es el momento de la crisis. La supera aquel que gracias a la disciplina del yoga a la que se había entregado anteriormente, consigue en ese instante guardar su espíritu libre de formaciones mentales. Entonces, las experiencias de este proceso recién nacidas desaparecen en el estado natural de calma. Esto puede llegar pues sin discontinuidad al punto culminante, que es el de la fulguración de la luz trascendente puesta al desnudo por la disolución de la concreción física individual en el momento de la separación completa. Según el texto, esto se producirá 3 días y medio o 4 días después de la muerte. En los otros, por el contrario, intervendría un paréntesis hecho de desfallecimiento, de inconsciencia, del que solo se saldría tras este periodo que es también aquel en el que los componentes y las conciencias secundarias del ser humano devienen gradualmente autónomos y siguen su propio camino, terminando a menudo en la zona de las influencias errantes, reserva de fuerzas personales inferiores o residuales que son en gran parte lo que da nacimiento a la fenomenología espiritista y mediumnística. Durante un cierto tiempo puede sustituir una forma relativamente única, una especie de doble de imagen apagada y automática del difunto. Es como un segundo cadáver psíquico que ha dejado tras él. Tras este desvanecimiento, la conciencia despertaría en un estado de lucidez sobrenatural y conocería la experiencia decisiva, aquella en la que se manifiesta de manera fulgurante la luz absoluta, primordial. En medio de esta luz, el sonido del absoluto con una voz violenta como el fragor de 1000 truenos que estallaran al mismo tiempo. Esta es la prueba. El yo debería vencer todo terror y ser capaz de identificarse con esa luz, de reconocerse en ella, pues puede decirse que metafísicamente ella es su naturaleza. Ser capaz de esto quiere decir que se alcanza la gran liberación en un instante, que se realiza lo incondicionado, todo karma, todo residuo queda destruido. El texto dice que esto debería ser como un reencuentro con un conocimiento antiguo. Es la unión en una sola cosa, como el agua de un río se reúne con la del mar, de lo que era adquirido y no lo era.
Siendo adquirido el conocimiento, la luz que se había alcanzado durante la vida, lo no adquirido, la totalidad de ésta se manifiesta. Pero es posible también que esta prueba no sea superada. Puede dejarnos aterrorizados. Puede que no tengamos la intrepidez, el impulso casi sacrificial, la lucidez necesaria para la identificación fulgurante y la desaparición completa, instantánea, del velo de la avidya, de la ignorancia trascendental. Entonces se ha fallado en esta prueba, la primera, la más alta posibilidad de la ultratumba, se desciende un grado, se pasa del Chikai bardo al Chonid bardo, se pasa planos en los que se proponen al muerto elecciones semejantes, con la diferencia de que ya no se trata de experiencias liberadas de la forma. Surge, por el contrario, un mundo fantasmagórico de visiones y de apariciones que se presentan en un carácter semejante al dueño. De hecho, sería engendrado por una imaginación pasada al estado libre, que no está sujeta ya al control de los sentidos y que con ello adquiere reforzados los caracteres de los que habíamos llamado imaginación mágica. Con una vehemencia elemental, la imaginación es llevada a engendrar visiones del mismo género, con la proyección y la exteriorización del contenido de la conciencia, de la subconsciencia y de la fuerza que estaban encerrados en la parte oculta y subterránea del ser humano. Es también el plano de una liberación posible para aquellos que no conciben lo incondicionado en su pureza metafísica, sino bajo la forma de una figura divina cualquiera, de un símbolo, de una imagen cultural. Aquí es decisiva la capacidad de superar el espejismo y alcanzar un estado de identificación con este mundo fantasmagórico. Es una prueba de 2 grados. El principio no aparece ya, pues en su naturaleza libre de formas fulgurantes se sensibiliza ante todo bajo las apariencias de diversas imágenes divinas, majestuosas y espléndidas, que se presentan una tras otra en 7 días. Evidentemente el día tiene aquí un sentido simbólico. Un día puede incluir aquí lo que para los mortales corresponde a épocas enteras, y ello si es posible establecer una correlación temporal. Cuando todavía no ha sido superada una aparición, se presenta otra al día siguiente, y superar, ya lo hemos dicho, quiere decir identificarse. No desfallezcas, exhorta el texto, supera toda atadura en tu naturaleza finita. Sea lo que aparece, debe ser percibido como un reflejo. Oh noble, estos reinos no son nada del exterior, las divinidades no vienen ya de ninguna otra cosa, existen desde toda la eternidad en las facultades de tu propio espíritu. Reconoce que es esta tu verdadera naturaleza, se propone esa fórmula propiciadora. Alejado de todo miedo o terror ante cualquier aparición, que pueda yo reconocer todo lo que veo como un reflejo de mi conciencia, que pueda no temer el lazo, divinidades benefactoras como terribles, simples formas de mi propio pensamiento. Si no es posible hacerlo, cualquiera haya sido la contemplación o la devoción que se haya practicado durante la existencia humana, el terror y la angustia surgirán. Se retrocederá ante el esplendor y el poder de esos espejismos y se fallará así ante la liberación. Es importante reconocer que desde el momento en que las proyecciones utilizan imágenes latentes de la conciencia profunda del fallecido, es natural que se presenten figuras y escenas correspondientes a aquellas de su fe y su tradición. Así, en el segundo bardo, el budista, el cristiano, el maometano, el chamán, etc., verán cada uno de los dioses, paraísos o infiernos de sus creencias respectivas. El lama Dawa Samdup, comentando este texto, lo admite así explícitamente. Y serán así víctimas de la ilusión, pues se trata precisamente de superar la particularidad y la exterioridad de esas formas proyectadas en el estatus de una identidad absoluta del ser,
reintegrado. El que pertenezca a la tradición tántrico-tibetana verá las imágenes divinas de los cultos más elevados y más claros de esta tradición. Se encontrará cara a cara con Vajrasattva, Ratnasambhava, Amitabha, Amoghasiddhi, etc. A este respecto se habla de los 7 grados de la trampa. La trampa está formada precisamente por la aparición objetiva de todas estas divinidades, creada únicamente por la impotencia y los límites interiores, por la ignorancia del muerto que no ha sido totalmente superada y actúa aquí de manera mágica. Se indican en particular los residuos que cada día ante cada una de las figuras divinas hacen nacer el miedo y se alejan de ellas, y por tanto de sí mismos. Ante Vajrasattva se trataría de los residuos de la cólera y de la aversión. Ante Ratnasambhava de los de las ataduras. Ante Amoghasiddhi los de la envidia y el Hivns, etc. Cuando no se supera la prueba que constituye el mundo divino, tranquilo y radiante, el panorama se transforma casi como un caleidoscopio, como si el mismo miedo se proyectara y objetivara en las figuras divinas a las divinidades calmas y luminosas. Las sustituyen otras terribles, furiosas, destructoras, desencadenadas divinidades del tipo cálico y sibaico. En realidad son las mismas que antes, con rasgos cambiados bajo otro de sus aspectos, y se reinicia la prueba de la identificación que naturalmente es más difícil de superar aquí. Para ello haría falta haber practicado el culto de esta especie de divinidades durante la vida, en un sentido más o menos dionisíaco. Solamente entonces puede desvestirse estas divinidades y realizar la integración de los estados espirituales ya conocidos en el punto culminante de estas prácticas y ritos terrestres. Si no se hace así, se retrocederá involuntariamente, se huirá. En este nivel y en el nivel siguiente todavía más, en el del Sidpavardo, la dificultad mayor vendría de que las formas y tendencias que sobreviven a la disolución del agregado humano y que por así decirlo ha llevado este consigo, actúan de manera automática, casi fatal. Así se dice que a partir de esta fase, como los impulsos destinados a separar son muy poderosos, viene el momento en el que es tanto más necesario acordarse de las enseñanzas contenidas en el Bardo Todol. Tras el paso de la prueba del segundo nivel, sería transferido a uno de los portadores de Vajra, asignado a uno de los reinos de formas puras, que a través de las imágenes de lo que se llama los Dhyani Buddha están en parte en relación con los estados espirituales realizados en una u otra de las fases del dhyana del yoga. En el conjunto se trata de regiones que jerárquicamente son las más elevadas del mundo, manifestado de las que en tibetano se les llama Ojmin, en sánscrito Akanishtaloka, o el máximo de caída, lugar desde el que no se cae jamás. Puede observarse que en estos lugares jugaría la ley según la cual los que tienen un mismo grado de conocimiento y de desarrollo espiritual se ven mutuamente, mientras que los niveles diferentes harían a los unos invisibles a los otros. El orden de las apariciones va, pues, de lo absoluto a lo relativo, de lo inmediato a lo mediato, de lo informal a lo formal. Un punto esencial es solo la actitud del yo, la que produce las transformaciones y los pasos de uno a otro de los contenidos de la experiencia. Las divinidades furiosas y desencadenadas no reflejan ni objetivan, sino el miedo mismo del alma en su capacidad de identificarse con aquellas que son radiantes y majestuosas. Así, a menos que por un acto enérgico o apoyándose en las inclinaciones adquiridas o nutridas durante la vida en los cultos de las divinidades desencadenadas, dionisíacas y destructoras, se puede asumir la persona de los dioses en esta nueva experiencia, el terror
del que son el reflejo engendra un nuevo tenor y uno es impulsado a huir, con lo que desaparecen las posibilidades ofrecidas por la segunda alternativa o bardo. Se produce entonces el tercer bardo o sidpa bardo, el de las alternativas encaminadas a un nacimiento. Sin embargo, no hay ya indeterminación en lo que concierne al paso a un nacimiento samsárico dado o a otro. Puede decirse que para aquel que no ha superado la prueba del segundo bardo, el equilibrio se inclina hacia las formas más condicionadas, el ser samsárico hecho de deseo, sediento de vida, se muestra más fuerte que el principio sibaico. Es él el que constituye la fuerza motriz del proceso. Sin embargo, aquel que en la vida ha recorrido ya una parte del camino esotérico, tiene en relación con el pasú el hombre ordinario que ha cesado de existir como verdadero ser consciente, el poder al menos de dirigir el proceso, ya que no de suspenderlo. Podríamos evocar la imagen de alguien que se encontrara en un coche en pleno movimiento que no podría abandonar ni detener, pero que sin embargo podría guiar para evitar las curvas peligrosas y los precipicios. El tercer bardo se caracteriza ante todo por un refuerzo de la fenomenología del terror propio de la fase precedente. Son ahora las tempestades, las ráfagas, las tinieblas angustiosas, como el incendio de selvas enteras devoradas por las llamas, como el estrépito de montañas desmoronándose como rayos, aguas tumultuosas, furias y demonios que persiguen y golpean, pero también soledades heladas, desiertos sin fin, etc. Todos estos espejismos, reflejos, espectros, proyecciones alucinatorias son creados por el movimiento mismo del espíritu o, por mejor decirlo, por el juego de las fuerzas kármicas que tienen prioridad y tratan de conducir en la dirección querida al principio consciente, burlado y aterrorizado por esa fantasmagoria de incubos. El proceso se desarrollaría de tal manera que se presenta una matriz como un refugio contra ese conjunto angustioso, y así el espíritu ignorante e incapaz de dominarse a sí mismo es engañado y termina en esa matriz sin darse cuenta de ello. En particular, se habla de 3 precipicios invisibles que se abren ante aquel que huye. Uno es blanco, el otro rojo, el tercero negro, que corresponden a 3 tipos de nacimientos, es decir, a 3 formas de manifestación sansárica inferior. Este tercer bardo tendría otra característica, que la sensación de que se ha muerto aflora entonces al mismo tiempo que el deseo vehemente de una nueva vida. Habiendo sido empujado el germen, la forma a la que se ha unido será un cuerpo de deseo, y la percepción de objetos y seres un plano u otro de existencia. Este deseo y las reacciones ante las fantasmagorías aterradoras son los factores que hay que dominar en esta última serie de experiencias del más allá. Se dice que ahí el espíritu y la memoria devienen particularmente claros, incluso en aquellos que eran obtusos, y que el cuerpo de deseo reviste la cualidad de un cuerpo mágico en el sentido de que puede alcanzar lo que desea o concibe. Sin embargo, la acción del elemento samsárico puede hacer que aparezcan perspectivas engañosas, puede que parezca bueno y deseable lo que no lo es, y a la inversa. A este respecto, el texto exhorta a recordar también la oposición, la presencia de fuerzas hostiles a la iluminación, fuerzas de las que se podría decir que son una contrainiciación,
que actúan en la raíz misma del elemento samsárico como una especie de fuerza demoníaca. Aquí se dibuja el límite entre la vía hacia lo alto y la que va hacia lo bajo, añade el texto. Si aceptas un solo instante la indecisión, tendrás que sufrir la miseria durante mucho tiempo, mucho tiempo. Ese es el instante. Atente firmemente ante un solo objetivo, deteniendo todo movimiento de atracción o de repulsión, con la memoria despierta, controlando toda tendencia del espíritu al vagabundeo. Aplícate a elegir la puerta de una matriz. Se indican aquí diversas técnicas para evitar las direcciones desfavorables que sería fatal creerlas de otra manera. Ante todo, el mismo método del segundo bardo. Hay que darse cuenta de que todas las apariciones son solo alucinaciones, que la naturaleza de nuestro ser es el vacío, que no hay nada que temer, que no hay nada sobre lo que las entidades amenazadoras y las fuerzas desencadenadas puedan atacar. Además, hay que pensar que todas esas formas, incluidos los demonios, los infiernos, los juicios de ultratumba, etc., son formas irreales semejantes a sueños, a ecos, a espejismos, como las apariciones que crea una magia cualquiera. Todo movimiento irracional del alma, así helada, el desarrollo automático del proceso kármico, se vería impedido. Por lo que se refiere a la entrada de una matriz humana, esta enseñanza tiene opiniones que concuerdan casi con las del psicoanálisis freudiano. El ser de sexo sediento de vida nueva vería seres masculinos y femeninos a punto de unirse según el sexo que tenía en la existencia precedente, el ser que él ha creado. Surge en él un deseo por aquella que será su madre, si fuera hombre, y odio y celos por el que será su padre, o a la inversa, en el caso del otro sexo. Por la mediación de estos movimientos de atracción y de repulsión, tendría lugar la incorporación de un nuevo germen, tras la identificación con el hombre que posee y fecunda a la mujer, o a la inversa. Se trata pues de paralizar estos movimientos del ser de deseo, manteniendo el espíritu concentrado en un solo punto. Hay que estar atento para detener todo sentimiento de deseo o de aversión despertado por la visión suprasensible de una pareja como la que acabamos de describir. Otro método, por el contrario, ofrece la misma estructura que las contemplaciones que preceden a las prácticas sexuales tántricas. Se detiene el movimiento hacia una pareja que se abraza, visualizando al hombre como la divinidad masculina y a la mujer como su Sakti, como la gran madre. Otro método consiste en una visualización exorcizadora que recuerda ciertas prácticas de la meditación jesuita. En el momento en que intervienen el desencadenamiento de las furias de los elementos y demonios, debería visualizarse enseguida una de las divinidades mágicas de su culto, Heruka Hayagriva o Vajrapani, como un ser perfecto, poderoso, terrible para las fuerzas enemigas, aunque disuelve en un instante todos estos espectros. Para ello el proceso se detendría una vez más y se tendría la posibilidad de elegir la matriz sin hacerlo por un movimiento compulsivo. Se te ha dado un poder supranormal para ver todos los lugares, nacimientos posibles. No se trata solo de lugares terrestres. Se te harán visibles uno tras otro. Elige en consecuencia. Finalmente, sabiendo que los lugares buenos pueden parecer indeseables y los malos deseables, se trata de paralizar toda inclinación o repulsión para no dejarse coger en el juego.
Aunque una matriz te parezca buena, no dejes que te atraiga. Si te parece mala, no experimentes repulsión. Mantenerse libre de la repulsión o de la atracción, del deseo de tomar o de evitar, conservando una ecuanimidad perfecta, es la mejor de las artes de ultratumba, salvo para las escasas personas que han tenido alguna experiencia práctica, de hecho realizaciones iniciáticas. Es difícil liberarse de los residuos del mal, de las malas inclinaciones. También aquí se conforma pues claramente que las posibilidades de dominar el destino de la ultratumba implican precisamente la presencia en los estados del más allá de las cualidades yógicas de la neutralidad interior y el distanciamiento de la fría y soberana cualidad mágica. Tiene que ser posible evocar y actualizar esas conquistas para dominarse a uno mismo ante esas alternancias de fuerzas e imágenes pasadas en estado libre, como alguien que en un momento crítico y peligroso conserva su sangre fría y controla perfectamente sus reacciones para hacer exactamente lo que es mejor. El recuerdo del nombre secreto, recibido en el momento en que se ha sido iniciado, será finalmente importante. Con él se comparecerá ante el Dios de la muerte. El tercer bardo, tercera y última forma de indeterminación póstuma, da por tanto la posibilidad, ya que no de liberar, al menos de gozar de una cierta libertad en el mundo, condicionado. Del grado de recuerdo que se haya conservado, a pesar de todo, depende una elección que permite continuar o completar la gran obra en una existencia nueva, en tanto que individuo que tiene ya predisposiciones privilegiadas bajo la forma de lo que hemos llamado la dignidad natural, con un sentimiento más o menos vivos de sus antecedentes prenatales. Hay que clasificar aparte el caso de los que toman un cuerpo y reaparecen en el mundo de los hombres voluntariamente, y no porque hayan fallado las ocasiones de los tres bardo, porque no hayan podido superar las pruebas de la ultratumba y por tanto en razón del juego de factores antes indicados. En general se cree que casi siempre se asocia a estos descensos una misión precisa, visible o no. En el límite tenemos el caso en el que se toma un nirmanakaya como Vayavirupa en el cuerpo mágico en el sentido que hemos indicado. No se trata en este caso de una individualidad cualquiera, sino de una fuerza de arriba, aunque la doctrina lamaica de los Tulku admite que esta fuerza pueda renacer simultáneamente en muchos seres, como una llama puede encender muchas mechas. El nos iniciático, regio y pontificio podría ser un reflejo, un símbolo lejano y oscuro de algo de este género. Para el que pisa las cimas del Mahayana, cuya metafísica lleva el principio de la no dualidad a su extremo hasta el punto de superar la distinción entre nirvana y samsara, estas maneras de ver se vuelven en cierta manera relativas. Se ha dicho de los Siddha, para ellos las ideas concernientes al samsara y el nirvana como dos cosas distintas son como formas que se dibujan en el aire, que desaparecen sin dejar rastro, de manera que se las comprende verdaderamente en cuanto se ve su carácter ilusorio e irreal. Estos se encuentran más allá de las condiciones de nacimiento y de la muerte, y para ellos el yo no existe como algo separado de todos los otros yo, como yo individual. Para ellos pues no existe objeto o forma particular en el que pueda hacerse la transferencia del principio de la conciencia.